Hola, ¿qué tal? Bienvenida una vez más a mi canal. Mi nombre es María Pía y es un placer tenerte por aquí. Hoy nos toca un tema muy especial sobre los pinceles. Antes de comenzar, si quieren un set de pinceles buenos y que cuesten relativamente poco, les voy a dejar un link en la cajita de descripción. Lo pueden conseguir por Amazon, tal vez le pueda servir y pueda ser útil. Empecemos a hablar de los pinceles, que es lo que nos concierne hoy. Tenemos una gran variedad de pinceles, pero lo más importante es, primero, hablar de la tipología de cerdas. Por ejemplo, tenemos algunas que pueden ser de pelo natural y otras que pueden ser cerdas sintéticas. Las cerdas naturales generalmente tienden a difuminar mucho mejor los polvos, es decir, sombras, polvos, bronzer. Toda esa categoría viene mejor difuminada si nuestro pincel tiene cerdas naturales. En cambio, las cerdas sintéticas, tal vez como esta de aquí, difumina mucho mejor o trabaja mucho mejor los productos en crema. Entonces, la primera gran diferencia que tenemos que considerar es la tipología de pelo que compone nuestras cerdas, si es natural o si es sintética. Hoy en día las cerdas sintéticas tienen muy buenos resultados también trabajando en polvo, por eso que esta separación se hacía un poco en el pasado. Hoy en día podríamos decir que no hay una gran diferencia. En general, todos los pinceles vienen con una pequeña descripción. Por ejemplo, esta te dice que es contour brush, o sea que podría servir para hacer un contorno. Y esta, por ejemplo, para la base, pointed foundation brush, que sirve para poner una base. Mi consejo es que no se dejen llevar tanto por la indicación que viene escrita, porque muchas veces son instrumentos y a nosotros nos puede ir mejor trabajar con un determinado pincel, un determinado producto. Y ahora vamos a la pregunta. ¿Cómo se usan los pinceles? Bien, la primera consideración que tenemos que hacer es cómo están cortados estos pinceles. Es decir, en este caso tenemos dos pinceles que aparentemente son iguales, pero no tienen la misma función. Por ejemplo, en este caso, el corte del kabuki, digamos del tronco, es perpendicular al eje. En cambio, en este caso, es oblicuo. La segunda gran diferencia de los pinceles que tenemos que entender es cuán compactas son y cuán largas son las cerdas. Veamos dos ejemplos también. En este caso, aparentemente tengo dos stippling brush muy parecidos, pero ¿cuál es la diferencia? En este caso, yo tengo cerdas que son más largas y de consecuencia puedo hacer este movimiento, lo que me permite difuminar mucho más el producto en una superficie más grande. En cambio, en este tengo una superficie compacta. Si ven, no tienen la misma capacidad de movimiento y estoy aplicando el mismo esfuerzo. Estas cerdas son más cortas, hace que el movimiento sea más limitado y de consecuencia se aplique en un campo más concentrado. Veamos otro ejemplo. En este caso nosotros tenemos un pincel que también tiene las cerdas largas y poco densas, poco compacto, ¿ok? Y lo que nos va a permitir es difuminar en una manera mucho más amplia. En cambio, en este de aquí, como pueden ver, es mucho más denso, cortado y también de sección mucho más compacta. Entonces, la aplicación de este va a ser mucho más detallada. Ahora vamos a ver cómo se puede cargar un pincel, es decir, cómo tomamos el producto con nuestro instrumento, que sería el pincel, y lo aplicamos al rostro. Para tomar el producto es importante entender cómo están cortadas esas pequeñas capas o escalado para poder tomarlo de la manera correcta. Entonces, si yo tomo este pincel, el corte es de esta forma y no hay ningún escalado, sino son todas iguales, de la misma longitud y son todas compactas, es claro que la forma de tomar va a ser así, en manera perpendicular. ¿Ok? Y de esta manera me lo voy a llevar al rostro. En cambio, si estamos en esta situación, en esta tipología de pincel, como dijimos antes, tiene las cerdas más largas y si prestamos atención, tiene toda una curvatura en este sentido y en el sentido frontal.
lo que nos va a permitir tomar el producto de esta manera también. Ok, entonces yo podría potencialmente tomar de esta forma, cargo el pincel, saco el exceso de polvo y lo aplico, pero de esta manera voy a tener un efecto mucho más difuminado. Veamos otro ejemplo de cómo aplicar. Este de aquí lo llaman blush brush, que sería para aplicar el rubor. Blush, rubor. Entonces, en este caso podemos ver también que tiene una sección curva y del otro lado no, es más bien concentrada. La forma de aplicarlo, la mejor forma de aplicarlo es siguiendo el corte de nuestras cerdas, es decir, apoyando esto porque va a hacer que esta sea nuestra superficie de apoyo sobre el rostro. Si quisiéramos utilizarlo de manera frontal, nos va a quedar una raya. Entonces, lo cargamos de esta manera. Siempre así o así. Saco el polvo y lo aplico en el rostro. Siempre de la misma manera que lo cargué. Y en el caso particular te quiero explicar un error habitual que se comete con los pinceles angulares. En este caso, nosotros tenemos una forma que va ascendente, así, hacia arriba, pero que a la vez es muy delgado, es muy compacto. Entonces, por lo que decíamos anteriormente, la forma de cargarlo no va a ser nunca de esta manera, así, sino así. Tomo, por ejemplo, esta sombra azul, lo cargo de manera transversal y ahora lo que voy a hacer es llevarlo hacia la superficie donde quiero aplicar el producto. En mi caso sería, por ejemplo, el ojo y lo que voy a hacer es aplicarlo de manera perpendicular. Y otra gran pregunta, ¿cada cuánto tenemos que limpiar nuestros pinceles? Bueno, los maquilladores de norma tienen que limpiarlo cada vez que lo utilizan en un determinado cliente. Es decir, yo trabajo con una persona, luego se limpian y así se mantiene la higiene. En cambio nosotros que tenemos a lo mejor en el arco de una semana que más o menos nos maquillamos siempre con los mismos colores, claramente podemos estar ahí una semana, 10 días, pero lo importante es la limpieza porque son todos instrumentos que nos llevamos al rostro y tienen bacterias. Para eso podemos utilizar un jabón diseñado para la limpieza de estos pinceles o tal vez con una solución de alcohol que pueda permitir la limpieza de manera instantánea. Que sea de manera instantánea significa solo por ese periodo de tiempo que nos quita las bacterias, pero después siempre esa limpieza profunda es necesaria que se haga. Mi pregunta es, ¿cada cuánto limpian los pinceles? Quiero saber sus comentarios. Espero que este video les haya servido y les haya resultado interesante. De ser así, te invito a que lo compartas porque me ayudarías a llegar a muchas más personas. Desde acá te saludo y nos vemos en el próximo video.